Bienvenidos a nuestro canal, queridos suscriptores. Hoy les traemos una historia que ha encendido las redes sociales y ha generado un debate acalorado en el mundo del espectáculo latinoamericano. Beatriz Adriana, la icónica cantante de música ranchera, ha regresado a los escenarios después de muchos años de ausencia. Pero su reaparición no ha estado exenta de controversia. Su rostro, visiblemente transformado, ha provocado una ola de comentarios y especulaciones. ¿Qué le ha sucedido a Beatriz Adriana? ¿Por qué su rostro luce tan diferente? Acompáñennos en este reportaje exhaustivo donde exploraremos todos los ángulos de esta fascinante y polémica historia. Para entender la magnitud del impacto que ha tenido el regreso de Beatriz Adriana, primero debemos recordar quién es ella. Beatriz Adriana nació en Navojoa, Sonora, México, en 1958. Desde muy joven demostró un talento excepcional para el canto. Su voz potente y llena de sentimiento la convirtió rápidamente en una de las estrellas más prometedoras de la música ranchera. En la década de los 70 y 80, Beatriz Adriana cosechó grandes éxitos con canciones como La Basurita, Adiós Amor, Adiós Mi Amor, El Cobarde y Sigo Adelante. Sus discos se vendían por miles, y sus presentaciones eran un derroche de energía y pasión. Beatriz Adriana no solo era una cantante talentosa, sino también una figura carismática que conectaba profundamente con su público. Su imagen fresca y natural la convirtió en un ícono de belleza para muchas mujeres mexicanas. Pero la vida de Beatriz Adriana no ha sido un camino de rosas. En 1988 la cantante sufrió una terrible tragedia que marcaría su vida para siempre. Su hijo Leonardo Martínez, de tan solo 16 años, fue secuestrado y asesinado. Este hecho devastador sumió a Beatriz Adriana en una profunda depresión y la alejó de los escenarios durante varios años. Aunque eventualmente regresó a la música, nunca volvió a ser la misma. La sombra de la tragedia la acompañaría siempre. Después de un período de relativa tranquilidad, Beatriz Adriana volvió a hacer noticia en 2000, cuando se casó con el jefe de la policía de Tijuana, Jesús Quiñones. Este matrimonio generó controversia debido a la situación de violencia y corrupción que se vivía en la ciudad fronteriza. Sin embargo, Beatriz Adriana defendió su relación y aseguró que amaba a su esposo. Desafortunadamente, la felicidad no duraría mucho. En 2007, Jesús Quiñones fue asesinado a tiros en Tijuana. Este nuevo golpe fue devastador para Beatriz Adriana, quien nuevamente se vio sumida en el dolor y la tristeza. Después de la muerte de su esposo, Beatriz Adriana se alejó nuevamente de los escenarios y se refugió en su familia y en su fe. Durante estos años, se dedicó a apoyar a diversas organizaciones benéficas y a promover la paz y la reconciliación. Parecía que su carrera artística había llegado a su fin. Pero la vida siempre da sorpresas. En 2023, Beatriz Adriana anunció su regreso a la música. La noticia fue recibida con entusiasmo por sus fans, quienes anhelaban volver a escuchar su voz. Sin embargo, la alegría se vio empañada por los comentarios sobre su apariencia física. Beatriz Adriana lucía muy diferente a como la recordaban. Su rostro visiblemente transformado mostraba signos de múltiples cirugías estéticas. Las críticas no se hicieron esperar. Algunos la acusaron de haber abusado del bisturí y de haber perdido su belleza natural. Otros la defendieron argumentando que tenía derecho a hacer lo que quisiera con su cuerpo y que lo importante era su talento y su voz. Para profundizar en esta controversia, hemos contactado a varios expertos en cirugía plástica y a algunos de sus fans más cercanos. La doctora Elena Ramírez, una reconocida cirujana plástica de la Ciudad de México, nos explica que es común que las personas que han pasado por situaciones traumáticas recurran a la cirugía estética para intentar recuperar su autoestima y su confianza. La cirugía plástica puede ser una herramienta poderosa para mejorar la imagen de una persona y aumentar su seguridad en sí misma, afirma la doctora Ramírez. Sin embargo, es importante tener expectativas realistas y buscar un cirujano calificado y experimentado para evitar resultados desfavorables.
Por otro lado, hablamos con Sofía Mendoza, una fanática de Beatriz Adriana desde su adolescencia. Sofía nos cuenta que se sintió sorprendida al ver el nuevo rostro de su ídolo. Al principio me impactó, reconoce Sofía. No la reconocí. Pero luego pensé que ella ha pasado por tantas cosas terribles en su vida que tiene derecho a hacer lo que la haga feliz. Lo importante es que su voz sigue siendo la misma, y eso es lo que realmente importa. Otro fan, Juan Pérez, coincide con Sofía. Yo creo que la gente es muy cruel, dice Juan. Beatriz Adriana es una leyenda de la música mexicana y merece todo nuestro respeto. Si ella se siente mejor con su nuevo rostro, ¿quiénes somos nosotros para juzgarla? Lo importante es que regrese a los escenarios y nos siga deleitando con su música. La propia Beatriz Adriana ha respondido a las críticas en varias entrevistas. La cantante ha reconocido que se ha sometido a varias cirugías estéticas, pero ha negado haber abusado del bisturí. Yo me siento bien conmigo misma, ha declarado Beatriz Adriana. He pasado por muchas cosas difíciles en mi vida y la cirugía estética me ha ayudado a recuperar mi confianza y mi autoestima. No le hago daño a nadie. Lo importante es que sigo cantando y sigo conectando con mi público. Pero más allá de la controversia sobre su apariencia física, el regreso de Beatriz Adriana plantea interrogantes más profundas sobre la edad, la belleza y la presión social que enfrentan las mujeres en el mundo del espectáculo. ¿Por qué se espera que las mujeres famosas mantengan una imagen joven y perfecta a cualquier costo? ¿Por qué se les critica tan duramente cuando deciden someterse a cirugías estéticas? ¿Por qué no se valora más su talento y su trayectoria que su apariencia física? Estas son preguntas que debemos hacernos como sociedad. Beatriz Adriana es mucho más que un rostro. Es una voz, una leyenda, una mujer que ha superado grandes tragedias y que ha seguido adelante con valentía y determinación. Su regreso a los escenarios es una oportunidad para celebrar su talento y su legado y para reflexionar sobre los estándares de belleza irreales que se imponen a las mujeres. En conclusión, el regreso de Beatriz Adriana ha generado un debate acalorado sobre su apariencia física. Sin embargo, más allá de la controversia, es importante recordar quién es ella y todo lo que ha logrado. Beatriz Adriana es una leyenda de la música ranchera, una mujer valiente y resiliente que ha superado grandes tragedias. Su regreso a los escenarios es una oportunidad para celebrar su talento y su legado y para reflexionar sobre los estándares de belleza irreales que se imponen a las mujeres. En los meses siguientes a su regreso, Beatriz Adriana se embarcó en una gira nacional llenando teatros y arenas por todo México. A pesar de las críticas, su público fiel la recibió con los brazos abiertos. Cada noche, Beatriz Adriana entregaba su alma en el escenario cantando con la misma pasión y sentimiento que la caracterizaron en sus años dorados. Las arrugas en su rostro y las cicatrices de las cirugías parecían desvanecerse bajo la luz de los reflectores, dejando al descubierto la verdadera belleza de una artista que ha vivido intensamente y que ha sabido sobreponerse a la adversidad. Durante una presentación en Guadalajara, Beatriz Adriana hizo una pausa entre canciones para hablar directamente con su público. Sé que muchos de ustedes se han sorprendido al verme, dijo con la voz entrecortada por la emoción. Sé que algunos de ustedes me critican por mi apariencia, pero quiero que sepan que yo me siento orgullosa de cada arruga de mi rostro, de cada cicatriz de mi cuerpo. Estas son las marcas de una vida vivida intensamente, de una vida llena de alegrías y tristezas, de amores y desamores. Y no me arrepiento de nada. Sus palabras resonaron en el corazón del público que la ovacionó de pie. En ese momento, Beatriz Adriana se dio cuenta de que su regreso a los escenarios no era solo una oportunidad para reconectar con su público, sino también para enviar un mensaje de aceptación y amor propio a todas las mujeres del mundo. Quiero que todas las mujeres sepan que son hermosas tal como son, continuó Beatriz Adriana. No permitan que nadie les diga lo contrario. No se dejen presionar por los estándares de belleza irreales que se imponen en nuestra sociedad. Ámense a sí mismas, acéptense a sí mismas y sean felices. Después de su gira,
Beatriz Adriana anunció que estaba trabajando en un nuevo disco con canciones que hablaban sobre el amor, la pérdida, la esperanza y la resiliencia. El disco fue lanzado a finales de 2023 y se convirtió rápidamente en un éxito de ventas. Las canciones de Beatriz Adriana resonaron en el corazón de millones de personas que se identificaron con sus letras honestas y emotivas. El regreso de Beatriz Adriana no solo fue un triunfo personal y artístico, sino también un importante mensaje para la sociedad. Su historia nos recuerda que la belleza no está en la perfección física, sino en la fuerza interior, en la resiliencia y en la capacidad de amar y de ser amado. Beatriz Adriana es un ejemplo de que la edad no es un obstáculo para seguir persiguiendo los sueños, y que la belleza verdadera reside en el alma. La controversia sobre su rostro se fue desvaneciendo con el tiempo, dejando al descubierto la verdadera esencia de una artista que ha trascendido los estándares de belleza convencionales y que se ha convertido en un símbolo de fortaleza y autenticidad. Beatriz Adriana sigue cantando y sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo. Su voz llena de sentimiento y sabiduría sigue resonando en el corazón de quienes la escuchan, recordándonos que la belleza verdadera es eterna. Pero, ¿qué pasó realmente con su rostro? Las especulaciones iban y venían. Algunos decían que se había sometido a un lifting facial radical que había alterado sus facciones de manera irreversible. Otros murmuraban sobre inyecciones excesivas de Botox y rellenos que habían hinchado su rostro de forma antinatural. Incluso hubo quienes sugirieron que padecía alguna enfermedad que había afectado su apariencia. La verdad, como suele suceder, era mucho más compleja. Beatriz Adriana, cansada de las críticas y las especulaciones, decidió romper el silencio en una entrevista exclusiva con una revista de espectáculos. «Sí me he sometido a cirugías estéticas», confesó Beatriz Adriana con valentía. «No lo niego, pero no he abusado del bisturí como muchos dicen. Simplemente he intentado mejorar mi apariencia para sentirme mejor conmigo misma». Beatriz Adriana explicó que después de la muerte de su esposo se sintió muy deprimida y descuidada. «Me dejé llevar por la tristeza», dijo. «Dejé de cuidarme de arreglarme. Me sentía vieja y fea, y eso afectaba mi autoestima y mi confianza. Fue entonces cuando decidió someterse a algunas cirugías estéticas para recuperar su imagen y su ánimo. Quería verme mejor, sentirme mejor», explicó. «Y la cirugía estética me ayudó a lograrlo». Sin embargo, Beatriz Adriana reconoció que no había estado completamente satisfecha con los resultados de algunas de las cirugías. «Algunas cosas no salieron como esperaba», admitió. «Pero no me arrepiento de nada. He aprendido mucho de esta experiencia y ahora sé que lo más importante es aceptarme a mí misma tal como soy». Beatriz Adriana también reveló que había estado trabajando con un terapeuta para superar su depresión y mejorar su autoestima. «La terapia me ha ayudado mucho a entender mis emociones y a aceptarme a mí misma», dijo. «Ahora me siento más fuerte y segura que nunca». La confesión de Beatriz Adriana fue recibida con comprensión y apoyo por parte de sus fans y de muchos medios de comunicación. La cantante demostró una gran valentía al hablar abiertamente sobre sus problemas y al mostrarse vulnerable ante el público. Su honestidad y transparencia fueron aplaudidas por muchos. El regreso de Beatriz Adriana a los escenarios no solo fue un triunfo artístico, sino también una victoria personal. La cantante demostró que se puede superar la adversidad, que se puede encontrar la felicidad después de la tristeza, y que se puede amar y aceptar a uno mismo tal como es. Su historia es un ejemplo de resiliencia, de amor propio y de superación personal, que inspira a miles de personas en todo el mundo. Beatriz Adriana es una leyenda viva de la música ranchera. Una mujer valiente y auténtica, que ha dejado una huella imborrable en la historia de la música mexicana. Beatriz Adriana, la voz que desafió el silencio, una historia de perseverancia y renacimiento. Capítulo 1. Los albores de un sueño dorado. En el corazón de Ciudad Obregón, Sonora, bajo un cielo siempre generoso en luces y promesas, nació Beatriz Adriana, un torrente de talento destinado a conquistar los escenarios. Desde sus primeros años,
La música fue su refugio, su confidente, su lenguaje universal. Las canciones rancheras, los boleros apasionados, las baladas melancólicas, todas resonaban en su alma nutriendo un espíritu artístico que clamaba por expresarse. Su padre, un hombre trabajador y soñador, pronto reconoció en su hija un don excepcional. Él, que había acariciado la idea de ser músico en su juventud, decidió volcar toda su energía y apoyo en Beatriz Adriana, sacrificando sus propias aspiraciones para allanar el camino de la joven promesa. Le compró su primera guitarra, la inscribió en clases de canto y la acompañaba a cada concurso local, sintiendo un orgullo inmenso cada vez que su voz inundaba el recinto, silenciando las conversaciones y robando suspiros al público. Beatriz Adriana, con su timidez característica, se transformaba al pisar el escenario. La niña insegura se esfumaba dando paso a una artista apasionada, dueña de cada nota, de cada verso, de cada mirada. Su voz potente y emotiva transmitía la esencia misma de la música mexicana, sus alegrías y sus penas, sus amores y sus desengaños, sus tradiciones y sus esperanzas. La fama local no tardó en llegar. Beatriz Adriana era la niña prodigio de Obregón, la voz que prometía llevar el nombre de su tierra a lo más alto. Las radios locales la invitaban a cantar en sus programas, los periódicos publicaban reportajes sobre su talento, y los empresarios la contrataban para amenizar eventos y fiestas. La vida de Beatriz Adriana, a pesar de su corta edad, se había convertido en un torbellino de emociones y experiencias. Pero en su interior latía un anhelo más profundo, un deseo incontrolable de llevar su música a un público más amplio, de conquistar los escenarios nacionales e internacionales. Sabía que para lograrlo debía dar un paso audaz, un salto de fe que la sacara de su zona de confort y la enfrentara a los desafíos del mundo del espectáculo. Capítulo 2. El laberinto de la fama. Con el apoyo incondicional de su familia, Beatriz Adriana se trasladó a la Ciudad de México, el epicentro de la industria musical en Latinoamérica. La capital, con su ritmo frenético y su atmósfera cosmopolita, la recibió con los brazos abiertos y una miríada de oportunidades. Pronto comenzó a participar en concursos de canto a nivel nacional, donde su talento y carisma la hicieron destacar entre cientos de aspirantes. Su voz inconfundible y llena de matices cautivó a los jurados y al público, quienes la premiaron con los primeros lugares en cada competencia. Fue en uno de estos concursos donde conoció a un importante productor musical, un hombre influyente y visionario que supo reconocer el potencial de Beatriz Adriana. Él le ofreció un contrato discográfico, un sueño largamente acariciado que finalmente se hacía realidad. La joven cantante, llena de ilusión y esperanza, firmó el contrato sin dudarlo, confiando en que este sería el inicio de una carrera brillante y exitosa. Sin embargo, pronto descubriría que el mundo del espectáculo no era tan brillante como lo había imaginado. El productor, si bien reconocía su talento, también tenía sus propias ideas sobre cómo debía ser la imagen y el estilo musical de Beatriz Adriana. Quería convertirla en una estrella pop, alejándola de sus raíces rancheras y de su esencia original. La obligaba a cantar canciones que no le gustaban, a vestir ropa que no la representaba y a seguir coreografías que la hacían sentir incómoda. Beatriz Adriana, a pesar de su rebeldía interna, se sentía atrapada por el contrato y por la presión de complacer a su productor. Sabía que si se negaba a seguir sus instrucciones, corría el riesgo de perder la oportunidad de su vida. Así, poco a poco, su voz fue perdiendo autenticidad. Su música se fue diluyendo en un mar de sonidos prefabricados, y su imagen se fue desdibujando bajo una capa de maquillaje y artificios. La fama que tanto había anhelado se había convertido en una jaula de oro, una prisión que la alejaba de su verdadero ser. Los éxitos comerciales llegaron, pero no llenaban el vacío que sentía en su interior. El reconocimiento del público era gratificante, pero no compensaba la pérdida de su identidad artística. Beatriz Adriana se sentía cada vez más sola y frustrada, atrapada en un laberinto de expectativas y compromisos que la asfixiaban lentamente. Capítulo 3. La sombra del olvido. A pesar de su éxito comercial, Beatriz Adriana no lograba conectar con su público a un nivel profundo.
Sus canciones, aunque pegadizas y bien producidas, carecían de la pasión y la autenticidad que la habían caracterizado en sus inicios. El público que la había amado por su voz genuina y su conexión con las raíces mexicanas comenzó a sentir que la artista se había alejado de ellos, que se había convertido en una figura distante y artificial. Las ventas de sus discos comenzaron a disminuir, sus conciertos atraían menos público y su presencia en los medios de comunicación se fue reduciendo gradualmente. El productor, al ver que su inversión no estaba dando los resultados esperados, comenzó a perder interés en Beatriz Adriana. Dejó de promocionar sus discos, canceló sus conciertos y la ignoró por completo. La joven cantante se sintió abandonada y desamparada sin saber a quién recurrir. Su carrera, que había comenzado con tanta fuerza y entusiasmo, se desvanecía lentamente, sumiéndola en una profunda depresión. El teléfono dejó de sonar, las invitaciones a eventos desaparecieron, y los amigos del espectáculo se alejaron de ella. Beatriz Adriana se encontró sola, sin trabajo, sin dinero y sin esperanza. Durante un tiempo se refugió en el alcohol y en las drogas, intentando escapar de la realidad que la atormentaba. Perdió el control de su vida, se descuidó de su salud y se alejó de su familia. Su padre, al verla en ese estado, sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Intentó ayudarla, aconsejarla y brindarle su apoyo incondicional, pero Beatriz Adriana se había encerrado en sí misma, negándose a recibir cualquier ayuda. La sombra del olvido se cernía sobre ella, amenazando con extinguir la luz que una vez había brillado con tanta intensidad. Parecía que el sueño dorado de Beatriz Adriana se había convertido en una pesadilla, un infierno personal del que no parecía haber escapatoria. Capítulo 4. El renacer de la voz. Un día Beatriz Adriana, en medio de su desesperación, se miró al espejo y no reconoció a la persona que veía reflejada. Sus ojos, antes llenos de vida y alegría, ahora estaban apagados y vacíos. Su rostro, antes radiante y juvenil, ahora estaba marcado por el sufrimiento y el abandono. En ese momento sintió un profundo arrepentimiento por haber perdido el control de su vida, por haber traicionado su talento y por haber decepcionado a su familia. Decidió que era hora de cambiar, de recuperar su dignidad y de renacer de sus cenizas. Buscó ayuda profesional, se internó en una clínica de rehabilitación y comenzó un largo y difícil proceso de recuperación. Con el apoyo de su familia, de sus amigos y de sus terapeutas, logró superar su adicción al alcohol y a las drogas, y comenzó a reconstruir su vida desde cero. Aprendió a perdonarse a sí misma por sus errores, a aceptarse tal como era y a valorar las cosas importantes de la vida: la salud, la familia, el amor y la música. Después de varios meses de terapia y reflexión, Beatriz Adriana sintió que su voz comenzaba a resurgir con más fuerza y autenticidad que nunca. Decidió que era hora de regresar a los escenarios, no para complacer a los demás, sino para expresar su verdadero ser, para cantar con el corazón y para compartir su historia con el público. Comenzó a presentarse en pequeños bares y clubes cantando canciones rancheras y boleros que le recordaban sus raíces y su esencia original. El público, que la había olvidado durante un tiempo, la recibió con los brazos abiertos, reconociendo en ella a la artista que amaban, pero con una madurez y una profundidad emocional que la hacían aún más especial. Las críticas fueron excelentes, los medios de comunicación volvieron a interesarse en ella, y los empresarios la contrataron para participar en importantes festivales y conciertos. Beatriz Adriana había renacido de sus cenizas, demostrando que el talento y la perseverancia pueden vencer cualquier obstáculo. Su voz, después de haber desafiado el silencio, resonaba con más fuerza y autenticidad que nunca, inspirando a miles de personas a luchar por sus sueños y a no rendirse ante la adversidad. Capítulo 5. La leyenda continúa. Beatriz Adriana. Después de haber superado los momentos más difíciles de su vida, se ha convertido en una leyenda de la música mexicana. Su voz, inconfundible y llena de matices, sigue cautivando a públicos de todas las edades y de todas las nacionalidades. Sus canciones, que hablan de amor, de desamor, de esperanza y de superación, se han convertido en himnos para muchas personas que se identifican con sus experiencias y sus sentimientos.
A lo largo de su carrera, ha grabado decenas de discos, ha participado en numerosas películas y programas de televisión, y ha recibido innumerables premios y reconocimientos. Pero más allá de sus logros artísticos, Beatriz Adriana se ha destacado por su compromiso social y por su labor humanitaria. Ana ha apoyado a diversas organizaciones benéficas, ha participado en campañas de concientización sobre la prevención de adicciones y ha brindado su testimonio a jóvenes en riesgo, inspirándolos a tomar el control de sus vidas y a construir un futuro mejor. Beatriz Adriana es un ejemplo de perseverancia, de superación y de amor por la música. Su historia nos enseña que los sueños pueden hacerse realidad si luchamos por ellos con pasión y determinación, y que nunca es tarde para renacer y para reinventarnos. Su voz, que desafió el silencio, seguirá resonando por siempre en el corazón de quienes aman la música mexicana y en el alma de quienes creen en el poder del espíritu humano. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que la historia de Beatriz Adriana te haya inspirado y motivado a perseguir tus sueños, sin importar los obstáculos que encuentres en el camino.